Cómo trabaja un profesional, cómo se desenvuelve, si ustedes manejan los tipos de receta que hace el profesional y si trabajan como colegio médico como contralor de toda esta receta que se emite. No, no, porque no es nuestra función y no contamos con los medios y con la información para hacer ese tipo de contralor. Nosotros, yo te voy a explicar, hay dos tipos básicos de colegio médico. Hay un colegio médico que se llama de ley. Esos colegios son colegios que emiten matrícula, regulan matrícula, especialidades, etcétera, etcétera, y tienen autoridad de aplicación y de policía para todo este tipo de accionar. Y colegios como los nuestros, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, con una base básicamente administrativa. O sea, nosotros somos básicamente administrativos. Nosotros no regulamos la matrícula, no regulamos la entrega de matrículas ni las especialidades. Eso, todo lo que es el poder de policía y fiscalización recae en el Ministerio o en la Subsecretaría de Salud. Y por ejemplo, si un profesional, por ejemplo, tiene o hace un abuso de receta psicofármaco, ¿cómo ustedes no tienen control sobre ese profesional de lo que hace? No, nosotros no tenemos control porque a nosotros no nos llega. Vamos a poner un ejemplo. Usted viene a atenderse conmigo con una orden de consulta de su obra social. Y yo en ese acto médico le hago la receta por 5 psicofármacos. Pero al colegio médico lo único que va a llegar a fin de mes es su orden de consulta con mi firma, mi sello, la suya, la conformidad, etcétera, etcétera, para que el colegio médico la reciba, diga, bueno, esta es de tal obra social, la vamos a facturar, cuando se cobra se paga. La receta, el colegio ni se entera si le hice, no le hice y qué. O sea, quien tiene la información son las farmacias, las cámaras de farmacias, las obras sociales tienen esa información. Y el ministerio puede pedir, tiene autoridad, porque como es autoridad de aplicación, tiene la posibilidad de solicitar a las obras sociales que informen. Eso sí se puede hacer. De hecho, lo hacen las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas que están interesadas en el mercado nos controlan de alguna manera los médicos, todos lo sabemos y hemos tenido alguna vez alguna evidencia de esto, de que las compañías farmacéuticas cuando quieren saber qué receto y qué marca, lo averiguan rápidamente. Podrán tener un pequeño margen de error, siempre lo puede haber, pero rápidamente ellos saben perfectamente qué es lo que hacen o qué es lo que emite cada médico. Entonces esta responsabilidad cabe de la obra social directamente. Digamos, la obra social tampoco tiene la responsabilidad de fiscalizar. La obra social, en todo caso, lo que le interesa fijarse es en qué se gasta la plata, porque farmacia es una de las grandes cuentas que tienen las obras sociales, porque usted habrá visto que los medicamentos aumentan, sí. Los laboratorios lo aumentan, y uno de los grandes factores que incide en la economía de las obras sociales es la parte medicamentos. A ellos, ¿qué les interesa de la parte de medicamentos? Les interesa controlar el consumo de medicamentos. ¿Cuánto se gasta en medicamentos? Ahora, específicamente en qué y cómo, o a quién no les interesa demasiado. Salvo algún caso muy puntual, muy particular, no es su función. O sea, si lo que ustedes están buscando es un punto donde hacer una investigación para ver, y bueno, quien debiera iniciarlo es la autoridad de aplicación, que sería en este caso la subsecretaría. Y por supuesto esto ya sería una investigación administrativa y casi policíaca, diría yo. ¿Ustedes tienen control, por ejemplo, alguna comisión de ética que tenga que ver por alguno de sus socios, por ejemplo, en caso de que tenga una falencia o incurra en algún delito, por ejemplo, en alguno de sus socios que esté en el colegio, o no? Sí, hay un comité de ética y disciplina que aplica sanciones de acuerdo al Código Normativo de la CONRA, la Confederación Médica Argentina.
Cuando hay alguna situación puntual, alguna denuncia o algún problema entre colegas, se interviene, pero esto es a nivel gremial. Esta es una intervención de tipo gremial y la sanción es ético-gremial, básicamente, que puede tener alguna influencia administrativa a posteriori, según la gravedad, etcétera, etcétera, eventualmente puede pasar. Pero básicamente es un organismo que regula la relación entre los colegas y de los colegas con sus pacientes. Doctor, le quisiéramos preguntar, por ejemplo, en el caso de que cuando llega una receta, o por ejemplo, el médico tiene algún tope, por ejemplo, para indicar psicofármaco mensual, o puede recetarlo a quien él desee. En principio, si uno cumple con la normativa de hacer las recetas con los duplicados y en algunos casos muy puntuales los triplicados que se exigen, no hay ningún tipo de restricción, básicamente. Ustedes, por ejemplo, en este tema de psicofármaco, ¿cómo es el manejo de la indicación médica? Bueno, en general depende un poquito también de la especialidad de cada uno y qué tipo de pacientes uno trate. Hay médicos que recetan más psicofármacos, otros que recetan menos psicofármacos. De pronto los psiquiatras se la pasan recetando psicofármacos, evidentemente. Y los que no hacemos psiquiatría recetamos muchas veces psicofármacos, a veces fármacos menores o psicofármacos menores los recetamos los médicos que no hacemos la especialidad, y psicofármacos mayores como antidepresivos y todo lo demás lo hacen los especialistas, ¿de acuerdo? Pero no hay una restricción legal, yo puedo recetar cualquier cosa. No tengo ningún impedimento legal para que yo recete libremente lo que considere necesario. ¿Ustedes han notado como colegio médico falencia de las obras sociales? Bueno, por ejemplo, una de las obras sociales más grandes es el instituto. ¿Ustedes han notado alguna falencia con respecto al control o al trabajo de este tipo? Le vuelvo a repetir, yo creo que las obras sociales en realidad no sé si tienen falencia, evidentemente creo que hacen controles, porque hemos tenido algún caso así de llamado de atención a algún colega por recetas, pero más que nada son falencias de tipo administrativo. O sea, ellos controlan lo administrativo, que de última en realidad es la función que tienen, ¿no? Ellos lo que les interesa básicamente es lo administrativo, porque ellos son administradores. Lo demás, nunca hubo ningún tipo de mención y de intervención, o sea, jamás el instituto que yo sepa le ha dicho a un colega por qué recetó una benzodiazepina, por ejemplo. Sí se fijan a quién se la recetó de pronto, ¿no? O sea, ahí sí ha habido alguna que otra vez algún llamado de atención. Pero básicamente no, a ellos le vuelvo a repetir, a ellos lo que les interesa es saber cuánto es el consumo y cuánto van a gastar, cuánto pueden pagar o cuánto tienen que pagar. Eso es lo que básicamente le interesa al instituto. Como medio de Contralor, usted me dice que la subsecretaría es el responsable de controlar la falencia de los profesionales en la indicación o no, o la actividad del profesional médico, ¿no? ¿Eso es lo que me está diciendo? En realidad yo no sé si la subsecretaría es la responsable de hacerlo o si tiene que hacerlo de oficio, pero evidentemente es la que tiene los medios y el poder de policía para aplicar sanciones. Por ejemplo, la subsecretaría podría suspender una matrícula. No lo puedo hacer yo. ¿Estamos? Pero en este caso la subsecretaría también actúa generalmente no de oficio, sino en líneas generales por denuncias. ¿Ha pasado eso en el colegio médico, verdad? No, nunca. Por ejemplo, un psicofármaco como que se nombra siempre, que es el Rivotril, ¿puede ser que se transforme en la persona o en el paciente a veces una adicción? Sí, lo que pasa que acá ya estamos entrando en otro terreno. A ver, psicofármacos menores, como le digo yo, el Rivotril es uno de ellos y es de uso común, es de uso frecuente y lo usa libremente prácticamente todos los médicos. Yo mismo lo utilizo frecuentemente. Tiene una baja capacidad de adicción.
tiene una muy baja capacidad de adicción. En realidad, el ribotril le habría que dar dosis muy grandes durante tiempo muy prolongado como para generar una dependencia física. Puede generarse con un poco más de facilidad una dependencia de tipo psicológico. En realidad el paciente no tiene ninguna abstinencia, excepto una ansiedad psicógena por la supresión de la droga. Pero para llegar a una dependencia física es muy difícil con el ribotril realmente. El problema es que cuando se utilizan muchas drogas o diferentes drogas y se combinan, la persona que tiene una tendencia adictiva o aquel que específicamente quiere directamente usar alucinógenos o buscar alucinógenos, lo encuentra hasta en los cubitos de caldo. Es increíble las combinaciones que se pueden llegar a hacer con fármacos que a veces los mismos médicos nos sorprendemos cuando los especialistas investigan y dicen, no, utilizan esto, ¿cómo esto? Y uno dice, ¿cómo? Utilizan este medicamento, pero si esto es una cosa inocente. Y no lo es tanto. Y sobre todo cuando se hacen las combinaciones.